Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos al lunes, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Un poco más que añadir, nos vamos con un autor que no he presentado nunca, así que nos vamos con él. Hoy traigo a Georges Simenon, que es un escritor belga, nacido en Lieja en 1903, y que fue el hijo mayor de Désiré Simenon, que trabajaba en una oficina de seguros, y de Henriette, su madre, que era ama de casa. Por parte de madre, pertenecía al linaje de Gabriel Brühl. ¿Y quién fue Gabriel Brühl? Pues fue un campesino y criminal que tenía una banda, los Vertbuk, no sé si lo he pronunciado bien, pues que asoló Lieja a partir de 1726. Saqueó iglesias, granjas y terminó ahorcado en 1743. Quizás esta ascendencia explica el porqué de las obras de Simenon, de Georges Simenon, y por qué se centra tanto en personajes campesinos. En 1906 nació su hermano, que fue el favorito de sus padres, y esto lo marcó muchísimo. Simenon aprendió a leer a los 3 años, también a escribir, y siempre se ubicó en los 3 primeros puestos de estudiante durante sus años de estudio. En 1911 se mudan a una casa, su madre alquila habitaciones a viajeros. Entonces Simenon creció en un ambiente donde en su casa siempre estaban entrando personas de todo el mundo, rusos, polacos, judíos, belgas. Esto también lo marcaría muchísimo, siempre una aventura, no sabía quién se iba a encontrar en su casa al volver de clase. Llegó a ser monaguillo y terminó estudiando en el colegio jesuita de Saint-Louis. ¿Qué pasó? Pues que a los 12 años pues perdió su virginidad con una chica que tenía 15 años, era mayor que él, y claro, se le abrió un mundo nuevo que además estaba muy encontrado con lo que le enseñaban en la escuela jesuita. Al final cambió de colegio, se matriculó en Saint-Servais, que estaba especializado en ciencias y letras. Sin embargo, Saint-Servais era un colegio de niños bien, de niños ricos. Siempre le hacían el vacío, lo relegaban por no pertenecer a su clase social, con lo cual también Simenon llegó a desarrollar muchos prejuicios contra los ricos. Al final, Simenon decide abandonar los estudios y se dedicó a trabajar en una biblioteca como aprendiz de panadero, y en 1919, ya cansado de las disputas con su madre, decide entrar como reportero en un periódico en la sección de sucesos. Por entonces tenía 16 años y esta experiencia fue definitiva para él. Como tenía que hacer periodismo en esta sección, pues le llevaron a conocer los bajos fondos de la ciudad, los espacios marginados, los bares de mala nota, los burdeles, y sobre todo se interesó por las investigaciones policiales, que muchas veces van muy unidas al periodismo, porque los periodistas intentan averiguar qué es lo que ha pasado, intentan sacarle información a los policías. Publica su primera novela bajo seudónimo en 1921 y durante esta etapa pues se codea con prostitutas, con bohemios, con anarquistas e incluso con asesinos que posteriormente llegarían a aparecer en sus novelas. Viajó prácticamente por medio mundo, tanto en transporte terrestre como en barco. Entrevistó a numerosos personajes que luego aparecieron también en sus novelas. Estuvo en África, en Turquía, en Rusia, en la Europa oriental. Parece ser que fue amante de Josephine Baker, la gran cantante de jazz y también actriz que tenía orígenes afroamericanos. Y estando en un bar en 1939,
se enteró allí de que había estallado la Segunda Guerra Mundial, cogió una copa de champán, la abrió y dijo, por lo menos esta no se la van a beber los alemanes. Él, sin embargo, no tomó parte en la guerra, se fue con su familia a Vendée, con su mujer, ya estaba casado por aquel entonces, a pesar de que había tenido este romance con Josephine Baker, y tras finalizar la guerra decide viajar a América para recorrer todo el país. Allí estuvo viajando durante 10 años. Precisamente en Estados Unidos, en América, conocerá a su segunda esposa, con la que tendrá una tórrida relación, y también conocerá otras formas de actuar de la policía. Después volvería a Europa con un cáncer cerebral que, como en aquel entonces no había los adelantos que hay hoy en día, pues por lo visto ese cáncer lo había tenido durante años, y eso es lo que le había ido agriando el carácter sin que él lo supiera. De hecho, el carácter le cambió mucho cuando se operó a los 83 años y de repente sus propios hijos dejan testimonio de que fue un cambio radical. Dejó el mal humor, se volvió un tipo dinámico, alegre. Era un Simenón totalmente distinto a como había sido durante la guerra. Aunque el tumor sí llegó a afectarle su carácter, se lo agrió muchísimo antes de que se lo descubrieran y antes de que se operara. Lo cierto es que nunca fue impedimento para que pudiera escribir. No afectó a sus novelas. Simenón moriría 3 años más tarde. Nos vamos con su obra. Pues uno de los personajes más importantes de Simenón, de Georges Simenon, es Maigret. Lo traigo aquí. Vamos a ver este libro en 2 vídeos más, aparte de este, porque son 3 historias. Yo la que voy a presentar hoy es Maigret y el confidente. Maigret es el jefe de policía y una madrugada pues recibe una llamada urgente que se tiene que presentar en una calle porque se ha encontrado un cadáver. Es de un parisien muy conocido en la ciudad por sus negocios turbios, por su restaurante que es magnífico pero donde también se sabe que hay chanchullos, y entre varios sospechosos seguros, llamadas anónimas, muchas mentiras, Maigret tendrá que demostrar la culpabilidad de los que él sabe que son los asesinos de este hombre. Esa es la novela, nos vamos con mi opinión. Bueno, pues a ver, pues como muchísimos personajes de la literatura muy importantes, con muchísimos edificios de nuestras ciudades importantes, que como están en nuestras ciudades, pues no vamos a verlo. Pues yo no había leído nada de este hombre, pero conocía a Maigret, por supuesto que sí. Sabía de lo que iba, pero no había leído nunca nada de este personaje. Es la primera toma de contacto que tengo con Simenon y con este personaje suyo. La verdad es que esta primera historia a mí me asombró muchísimo, no me terminó de convencer porque es una historia rápida. Te mete prisa. ¿A qué me refiero? Pues que me ha asombrado muchísimo, que todos son, en la mayor parte del libro no hay prácticamente descripción, todos son diálogos y además diálogos rápidos y muy cortos. Y así es casi toda la obra. De hecho, ni siquiera ponen quién dice qué cosa. Entonces, cuando hay 2 personajes, pues más o menos esto se lleva bien. Pero cuando hay más de 2 personajes y no te dice quién ha dicho quién ha dicho qué, pues en un momento dado tienes que quizás volver atrás, tienes que pararte a pensar quién le toca el turno de hablar. Entonces es una lectura muy rápida, pero a veces también muy confusa. En esta obra Simenon va al grano, es parco. Prácticamente no hay descripciones de acción, ni descripciones de personajes, ni descripciones de entorno. Y eso me impactó y no estaba muy segura de si me gustaba o no me gustaba. En principio me desagradaba bastante, pero es que tras leer la historia de la Inquisición española, pues la verdad es que también agradecí que el libro fuera así, rapidito. Y es que, no sé, es que me descuadró entera. Yo jamás había encontrado una lectura que sus propias páginas te obligaran a ir deprisa, corriendo, leyendo. Es increíble la prisa que te mete esta historia de Maigret y el confidente. Es como si te llevara a caballo y no te pudieras bajar. En ningún momento eres tú el que lleva el ritmo de la lectura. Es
la novela la que te impone su propio ritmo. Pero como digo, era la primera vez que leía algo de este hombre y digo, bueno, pues me lo dije a mí misma, ya lo he terminado de leer entero, no voy a adelantar nada, pero bueno, le dije, tendré que darle una oportunidad a las otras historias a ver si son iguales, porque esto es con la lengua afuera, esto es un visto y no visto. Es increíble, yo jamás, de verdad que jamás me he encontrado una lectura así, que es la lectura la que te lleva, en ningún momento tienes las riendas de la lectura. Por el otro lado, no da sorpresa, ¿de acuerdo? Desde un principio se sabe quién es quién, se sabe quién es el culpable, quién es el inocente, quién es la víctima, y de lo que se trata realmente la historia es de cómo el jefe de policía tiene que llegar al móvil y a la forma de actuar del asesino, del culpable, y también encontrar las pruebas para poder acusarlos, para poder detenerlos. Mira, es una lectura sencilla que viene muy bien después de una lectura más densa como la que yo he tenido, sin complicaciones y súper rápida. Así que nos vamos con las curiosidades. Bueno, a ver, de Maigret hay 75 novelas y 25 novelas cortas. Y bueno, pues Simenon ha sido el primer escritor cuyo trabajo fueron adaptados desde el principio del cine sonoro, ya con sonido, que no se tenía que leer. Los actores que han interpretado a Maigret, porque se han hecho películas y series, voy a dejar los trailers si los encuentro debajo, pues han sido muchísimos, es como un 007. Algunos de los actores, pues los tengo aquí. Pierre Renoir, Abel Tarid, Harry Baugh, Albert Prejean, Charles Laughton, Michael Simon, Michel Simon, Maurice Mason, Gérard Depardieu, Jean Gabin, Gino Cervi y Heinz Rühmann. Así que, como veis, incluso el cine francés ha tirado de este escritor belga para llevar sus obras a la pantalla. Simenon tiene más de 500 millones de ejemplares vendidos, se ha traducido a 55 lenguas, se ha publicado en 44 países y se han hecho 50 películas. No voy a poner todos los links que encuentre, voy a poner algunos y ya está, ¿de acuerdo? Si puedo poner solamente el de Maigret y el Confidente, pues lo pondré. Si lo hay, si lo encuentro. Pues nada, ratoncillo, esta es mi recomendación. Nos vemos aquí el miércoles. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.